Hola a todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Laura, soy tu profesor de español. En este video vamos a ver unas partes de la casa juntos. Empecemos. Las partes de la casa. Las partes de la casa, les parties de la maison. ¿Ok? Les parties de la maison. Las partes de la casa. La cocina. La cocina. ¿Ok? Répétez. La cocina. La cocina veut dire la cuisine. ¿Ok? Si on veut dire la cuisine, on dit la cocina. La cocina. La cuisine, la cocina. La cocina. La cuisine. ¿Ok? Par exemple, je suis dans la cuisine. ¿Ok? Je suis dans la cuisine. On dit estoy en la cocina. Je suis dans la cuisine. Estoy en la cocina. ¿Ok? Cocina significa cuisine. La cocina, la cuisine. ¿Ok? Mi mamá está en la cocina. Ma maman est dans la cuisine. O mi madre está en la cocina. Comment on dit ma mère est dans la cuisine? Mi madre está en la cocina. ¿Ok? Cocina significa cuisine. Ok. La sala. La sala. La sala significa le salon. ¿Ok? Si on veut dire salon, on dit sala. O podemos decir salón. ¿Ok? La sala o el salón. La sala, le salon. La sala, le salon. La sala, le salon. Comment on dit le salon? On dit la sala ou el salón. ¿Ok? Proseguimos. El comedor. El comedor. El comedor significa salle à manger. ¿Ok? La salle à manger. ¿Ok? El comedor es donde comemos. ¿Ok? La salle à manger, el comedor. ¿Ok? Comment on dit la salle à manger? El comedor. Par exemple, je suis dans la salle à manger. ¿Ok? Estoy en el comedor. Je suis dans la salle à manger. Estoy en el comedor. ¿Ok? O je m'assois dans la salle à manger. Me siento en el comedor. Je m'assois dans la salle à manger. Me siento en el comedor. El comedor, la salle à manger. ¿Ok? Maintenant, on a la habitación. La habitación. La habitación significa la chambre. ¿Ok? La chambre. Comment on dit la chambre? La habitación. Por ejemplo, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Estoy en mi habitación. Je suis dans ma chambre. Estoy en mi habitación. Répétez après moi. Estoy en mi habitación. Estoy en mi habitación. Je suis dans ma chambre. ¿Ok? Comment on dit je suis dans ma chambre? Estoy en mi habitación. ¿Ok? Habitación significa chambre. Maintenant, lorsqu'on a la habitación, cela veut dire la chambre. ¿Ok? La habitación, la chambre. La habitación, la chambre. La chambre, la habitación. ¿Ok? Proseguimos. Tenemos la entrada. La entrada. La entrada significa l'entrée. ¿Ok? L'entrée de la maison. L'entrée de la maison, c'est la entrada. La entrada. L'entrée, c'est la entrada. ¿Ok? La sortie, on dit la salida.
la salida, la sortie, la salida, l'entrée, la entrada, ¿ok? La entrada, ¿ok? Tenemos el baño, el baño. Répétez après moi, el baño. Vous répétez encore, el baño. El baño significa la salle de bain. ¿Ok? La salle de bain, on dit el baño o simplemente el cuarto de baño. Puedes decir eso dos maneras. Vous pouvez dire ça de deux manières. ¿Ok? On peut dire el baño o el cuarto de baño. ¿Ok? El baño o el cuarto de baño. La salle de bain. Par exemple, si je veux dire je suis dans la salle de bain. ¿Ok? Je suis dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain. Comme on dit ça en espagnol, on dit estoy en el baño. Estoy en el baño. O estoy en el cuarto de baño. ¿Ok? Vous répétez après moi. Estoy en el cuarto de baño. Je suis dans la salle de bain. ¿Ok? Maintenant, si on veut dire salle de bain, on dit el baño. Salle de bain, el baño. On a el despacho. Répétez. El despacho. ¿Ok? El despacho y la oficina son mismos. ¿Ok? Podemos decir el despacho o la oficina. On peut dire el despacho ou la oficina. ¿Ok? Ça revient au même. Que veut dire el despacho? ¿Ok? C'est le bureau. ¿Ok? Le bureau. Le bureau, on dit el despacho. Le bureau, el despacho. Le bureau, el despacho. O la oficina. Le bureau, la oficina. Le bureau, la oficina. OK? Maintenant, si je veux dire je suis au bureau. Comment on dit je suis au bureau? Estoy en la oficina. Je suis au bureau. Estoy en la oficina. Comment on dit je suis au bureau? Estoy en la oficina. Ou estoy en el despacho. Estoy en el despacho. Je suis au bureau. Et maintenant, on a el dormitorio. Vous répétez? El dormitorio. El dormitorio, ¿qué significa eso? El dormitorio. ¿Ok? Te espero en los comentarios. Tú me vas a decir qué significa el dormitorio y entonces tú vas a tomar un ejemplo o tú vas a construir una frase con el dormitorio en espagnol. ¿Ok? Merci à vous tous et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous souscrire si vous êtes nouveau sur cette chaîne. OK? C'était votre professeur d'espagnol, Laurent. On se reverra dans une autre vidéo. Adios.